sin salida. Este bombo. Como dice el diccionario, no es un diccionario de cualquier libro, no encontré ni uno, pero como dice en Google o en el diccionario, una civilización es un conjunto de costumbres, tecnologías, manifestaciones culturales que logra una sociedad o una cultura en cierto estado de su evolución. ¿Por qué es importante que hablemos de evolución? Porque así como evolucionan los Pokémon, o evoluciona Digimon, o los Super Saiyajin, van cambiando y van mejorando, voy a presentar este video sobre cómo llegamos a la civilización a través de un proceso evolutivo, tal y cual como son esos monos, ¿ya? Entonces, lo que les voy a explicar es cómo pasamos de esto a esto. Hace unos 20.000 años, durante la última glaciación, el hombre iba de allá para acá por la tierra en busca de caza y recolectando frutos allí donde los hallaba, arriesgándose a la diarrea. Cuando un grupo llegaba a una zona rica en caza o en vegetación, se establecían hasta agotar los recursos, pero algunos se encontraron con parajes especialmente fértiles, hasta el punto de que se regeneraban como Deadpool antes de ser agotados. De modo que poco a poco fueron surgiendo campamentos estables o poblados dedicados a la caza y la recolección, siempre en el mismo lugar. Así fue como el hombre se hizo sedentario o gallo de un solo corral. Ya estamos en el primer nivel. Estamos en una casa, desde aquí ya no nos movemos. Por si no me creen, los ejemplos más antiguos de este tipo de poblados aparecen en el noreste de África, lo que hoy es Egipto. Hace 19.000 años ahí mismo recogían cada año cosechas de cebada y trigo silvestres, o sea los primeros pasos del pan y de la chela. En donde hoy es Palestina, hace 15.000 años habían aprendido a moler el grano. Esta misma zona llamada luna fértil, por eso las banderas de los países musulmanes, se extendía hasta el río Éufrates y el río Tigris, la tierra comprendida entre los dos ríos que se conoce como Mesopotamia. Lentamente descubrieron que era posible retener y alimentar a algunos animales en lugar de matarlos, de modo que se podía disponer de su carne cuando fuera más necesaria o cuando quisieran hacer un asado. Ya en el segundo nivel nos estaríamos dividiendo en dos caminos. Uno es el de los que se dedican a cuidar animales, a los que ven que los animales los tienen que guardar. En este caso, estos tienen que buscarle pasto para alimentar a esos animales, entonces se tienen que volver nómades de nuevo, vuelven a seguir recorriendo los caminos. En cambio, los agricultores no la pasan tan bien como los otros porque no abandonan a la primera, sino que tienen que quedarse y pasar las peripecias que provoca quedarse en un solo lado, como las inclemencias de la naturaleza. Los pueblos agricultores formaron poblados más firmes y numerosos, pues por una parte la tierra trabajada proporcionaba alimento para más personas, y por otra necesitaban defenderse de las fieras y de otros pueblos que no tenían escrúpulos de llegar y llevarse sin esfuerzo el fruto del trabajo ajeno. En el año 8000 a.C. se descubrió la cerámica en el desierto del Sahara, que en ese tiempo no era desierto, y en Siria, independientemente una de otra. Estas vasijas de barro fueron prácticos sustitutos para los pesados recipientes de piedra que llevaban de un lugar a otro. La piedra de la vergüenza. En el tercer nivel tenemos una aldea que para producir más comida, tenemos grupos para defender esta comida y vamos a tener platitos más livianos para comerla y no vamos a usar los de piedra que usábamos antiguamente o comer con la mano. En general, las culturas agrícolas desarrollaron una religión más sofisticada que los pueblos nómadas. Estos que iban de aquí para allá llevaban una vida relativamente cómoda. Eran chorizos y eran fuertes. A menudo efectuaban ataques en aldeas de agricultores indefensos. Las únicas cosas que no podían controlar eran las tormentas, las enfermedades y tal vez los enfrentamientos con otros pueblos nómadas. Por ello sus religiones se limitaban a algún dios de la tormenta, algún dios de la muerte o también a algún dios de la guerra para encomendarse antes de una mocha. Ya llegamos a un cuarto nivel. Lamentablemente tenemos un poblado más grande y tenemos más comida, pero también vamos a tener enemigos de los cuales debemos protegernos. Los agricultores estaban rodeados de eventos que escapaban a su control a diferencia de los nómades. Su vida dependía de que lloviera, dependía de que no hubiera tormentas, de que las cosechas fueran buenas, etcétera, etcétera. Tuvieron que conocer las diferentes estaciones del año y las vincularon con los cambios de posición del sol y las estrellas a modo de una primitiva astronomía.
Así el agricultor aprendió a rezar. El cagüín de la superstición se extendió rápidamente entre los pueblos agrícolas y surgieron toda clase de ritos para mantener propicios a los dioses de la lluvia y de los ríos, también al dios del sol, de las nubes y de la luna. No tardaron en surgir sacerdotes oportunistas especializados en velar porque los dioses estuvieran satisfechos con el pueblo. Servir para pensar. En el quinto nivel se crea una clase sacerdotal, que es la encargada o dueña de la verdad y que se encarga de transmitirle todas las supersticiones y los ritos a todos los creyentes miedosines que se ven afectados por la inclemencia del tiempo o de sus dioses. Los agricultores podían cosechar más de lo que necesitaban consumir, lo que propició que algunos hombres optaran por especializarse en producir otro tipo de bienes para poder canjearlo con los agricultores por lo que les sobraba. Así, tras la cerámica, surgió la cestería y también la elaboración de tejidos. Entonces nace el intercambio, aprovechando los ríos y los mares para ir a intercambiar a otros poblados. Como había que contar, ya que ahora sobraba la comida, fue necesario algo más que los dedos de la mano y de los pies. Por lo tanto, empezaron a desarrollarse símbolos y figuras para representar las cantidades, creando así un sistema de escritura. Prueba de esto es la escritura cuneiforme de la ciudad de Uruk en Mesopotamia, que data desde el 3500 a.C., aunque algunas voces dicen que fue en China. En el sexto nivel tenemos un poblado aún más grande, además de un mercado donde podemos intercambiar monedas y también un sistema de escritura que nos sirve para poder representar las ideas que tenemos y poder lograr un avance en nuestra civilización. Al crecer los poblados a grandes ciudades, estas requerían una organización que no descansara en vínculos familiares como las aldeas pequeñas. Así, las ciudades como las de Mesopotamia se fueron convirtiendo en ciudades-estado. Cada ciudad dominaba y cultivaba las tierras de su entorno y era gobernada por un rey. La administración corría a cargo de los sacerdotes como dueños de la verdad. Estos ejercían de tesoreros, profesores o recaudadores de impuestos, y en la medida en que su autoridad residía en su papel de intermediarios con los dioses, la religión se fue sofisticando más y más, llegando a construir templos que eran el centro de cada ciudad. Esto es posible verlo en ciudades antiguas como Catalhuyuk del 7500 a.C. o Mohenjo-Daro del 2600 a.C., ubicada en el actual Pakistán. Ya en el séptimo nivel tenemos una gran ciudad, también tenemos un gobierno profesional y tenemos un sistema religioso bien ordenado, que nos ayuda también a tener una organización estructurada. Esto nos sirve también porque un templo justo al centro de la ciudad hace que se ordene esta y puedan regularse mejor las calles y las construcciones que se empiecen a crear en la misma. La metalurgia de minerales como el cobre y posteriormente el bronce prosperó en zonas como Medio Oriente, que negociaban con lejanos lugares como la India junto con oro, plata y piedras preciosas. El cobre fue especialmente útil en lugares como Mesopotamia, acostumbrados a recibir ataques por no tener barreras naturales. El oro y la plata son blandos y solo servían para adornos. En cambio el bronce, que es una aleación de estaño y cobre, es más duro y servía para fabricar armas más efectivas que las de piedra. Así, repeler las incursiones de los pueblos hostiles que se hacían más frecuentes cuanto más prosperaba la civilización. Ya estaría lista la forma final de la civilización. En este caso ya tenemos una ciudad que tiene un comercio, que tiene una religión, que tiene armamento para protegerse de los enemigos, y esta situación se repite en muchas partes del mundo, se repite en todos los continentes, quizás en diferentes épocas, pero la mayoría logra casi el mismo objetivo, que es llegar a un nivel donde se domina el medio y el entorno. Espero que les haya gustado este video, lo hice con mucho cariño, sé que fue largo, pero espero que lo vean, y eso, los quiero, chao, soy el profe Juanjo. Aprendimos a volar.